Me dices que ves. Uno, dos, tres. Me veo como caminando en el paraíso, diría yo, Ajá, como una playa y cuando decís la palabra Tartaria se despliega como un mapa, como si exactamente. fuera un, un mapa de la Tierra, Sí. pero no es parecido al que nos muestran comúnmente o al que uno le enseñan en la escuela. ¿Cómo ves ese mapa? ¿Lo ves? Me dices que lo ves diferente, pero ¿ves algo parecido al que conocemos? Es como un papiro así, Ajá, pero grande, es muy grande el mapa. exactamente. Y grande, no sé cómo decirte, a ver, del tamaño de una casa, algo así, en ¿El papiro? extensión. Ujú. Wow. Y, y se ve como más tierra, como si la tierra, los continentes estuvieran más pegados, no estuvieran tan Sí. separados como de ahora. Y hay mar o agua que rodea a los continentes o a esa extensión de tierra y veo como paredes, paredones se dice acá, Ujú, o algo que ujú. encierra esa extensión de tierra y al agua esa, y después hay más agua y hay otra pared más que la rodea. Eh, mira, observa cómo se llama eso como que los continentes están más juntos, como tú dijiste, más pegados. No me llega la palabra Pangea. Exactamente. Esa era la que. ¿Y qué más ves? Veo como los límites de los continentes como si estuviera ya planeado o preparado por qué lugar se iban a dividir, qué sectores se iban a dividir, Ujú. pero todo como si fuera planificado, como si Eh, son etapas para ir presentándole a las, a las personas o a los humanos, eh, como ir dándole información de a poco, ajá. sí, pero que ya está todo planeado. ¿Quién planeó eso? Son seres que no están en el planeta ahora, no los veo. Es como que miran de afuera. ¿Aún miran? Es- no, eso te iba a decir. En el momento que hicieron el mapa era como que estaban, yo veo como dos seres enormes Ujú. y están como si fuera mirando un juego de mesa, así, Ajá, como si fuera un juego, como el ludo, ajá, se ve así. Yo veo como una plataforma, eh, esa extensión de tierra o Pangea sí. con una cúpula y ellos mirando desde afuera, pero hoy actualmente no están, es como que se fueron. Mm, Llega como aburrimiento, como que no sirvió, como que se cansaron Ujú. Eh, y se fueron. hablaste de división. ¿Qué tipo de división era? De los continentes como están hoy, con Ajá, esa forma que están hoy. Eran como límites que estaban marcados y que yo los veo como si a esa extensión de tierras, como si pasara un canal, como algún líquido de color, pero se ve como en forma energética, como que ya sabían que por ese sector se iba a separar
se iban a empezar a separar las tierras. Y observa bien y mira por qué y con qué propósito hacían ese tipo de división. Por ideologías, era como si en la extensión de tierra cuando estaba junta, el pensamiento era global, Sí. las creencias eran globales. Era como si todos hicieran lo mismo y no servía, Mm, no les servía. Entonces empezaron a dividir, como que el hecho de generar distancia, ujú. esa brecha tan grande que había, generaba complicaciones. Y eso sí les resultaba conveniente Eh, en cuanto a energía, que se ve exactamente. como, sí, como energía baja después de la división. Eh, el hecho de la división, ¿cómo se dieron cuenta de que eso les daba más resultado? Son muchos estudios y experimentos. Veo bases también, no bases, sino naves como estacionadas Ujú. por fuera del planeta, Sí. esperando información o enviando a sus seres, los que estaban en esas naves, como que eran enviados al planeta para recaudar información. Esos seres tan grandes que tú viste inicialmente, que estaban observando desde fuera, ¿qué, qué morfogenética tenían? Yo los veo muy grandes a comparación de otras entidades que he visto, Sí. muy, muy grandes, más grandes que el planeta, como 3 veces más grande que el planeta. em, y parecen simios, parecen reptiles, su rostro es de reptiliano, pero son enormes. Su cuerpo es musculoso, así Ujú. como increíble Hulk, así. Sí, 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 sí. Alguna vez vi uno así, no tan grande, pero con esa, vi uno así, pues claro, en sesión. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Se ha dicho que la Gran Tartaria aparecía en muchos mapas antiguos, ubicada en la zona ruso-asiática. ¿Qué percibes? Yo percibo que ahí, en Ujú, ese lugar, era como que se juntaban, había reunión de seres que no eran de este planeta, pero acá estaban como humanos. Ahí se llevaban a cabo reuniones con las ideas de dividir el planeta, ideas como para gobernar y todo con el objetivo de generar energía de baja frecuencia. eh, Quedó como es- una sede, lo veo como un punto, perdón, Elena, sí, sí, sí. lo veo como un punto, cuando uno marca en un mapa, Sí, así lo veo, pero es como una sede. Todavía hay reuniones ahí, como el punto central. en el aquí y en el ahora. Sí, Mm, ahora entiendo. pero no lo veo como reuniones de gobernantes de países, no. Más etérico. Son, son reuniones no físicos, son reuniones de seres de otras razas. ¿Así? Parecen humanos, pero son de distintas razas.
Ah. Dices que ellos pensaban en dividir, en hacer divisiones para producir energías de baja frecuencia. Ellos ya utilizaban ese dicho que dice divide y vencerás. Sí, sí, se puede decir que sí. Sí, más o menos, como por tener Sí, o se una, dieron cuenta, sí, o se dieron cuenta que dividiendo, alejando a los humanos, se producía esto de tener más conflictos, más ansiedad claro, por reordenarse, reorganizarse, división de poderes, divisiones económicas. claro. Ya, pero me imagino que estos seres ya lo traían de otras civilizaciones a saber si siguen aquí mismo en el planeta u otro planeta, porque lo sabían muy bien. Es que yo veo que es todo como ir investigando, experimentando Mm, y ujú. procediendo físicamente, porque yo veo que al irse estos, que los veo como los creadores de todo, Sí, eh, esas naves que estaban estacionadas y que eran de distintas razas, sí, como que se hicieron cargo del lugar al estar abandonado. pero esas naves que vienen con distintas especies me suena como a una que hace poquito estuvo, pues, que hablaban de ella, el Triatlas, que decían que venía una nave con muchísimas especies. Claro, es que las que yo veo Sí, pertenecen cada nave a una especie sí, distinta, ¿no? Pero hay, como esa tres y Atlas, hay muchas. Hay razas que se reorganizan, sí. tal vez porque fueron expulsadas de sus planetas, tal vez porque tienen un Mm, objetivo en común, pero hay como diferentes. Hay naves que todas las razas están en esa nave sí, solo por un objetivo y nada más que por eso. Hay otras que se han reagrupado razas sí, y, y viajan o viven en una nave, pero ya como si fueran familia. ya, Hay otras que lo hacen como por trabajo, claro, eh, por por un llegar a objetivo, un fin, sí, a un fin con un propósito. específico. Claro, Vale. así veo yo. Entonces, el hecho de que se decía que antes salía en muchos mapas antiguos y ahora no, ¿Qué cosa, Elena? los mapas estos bueno, voy a la siguiente pregunta. Observa la información presente en el éter acerca de los edificios de la Gran Tartaria y cuáles son las principales características. Yo veo como palacios Ujú. y mucho oro. Veo eso, pero se me mezcla con como con bibliotecas y no sé si está relacionado a esa pregunta que quedó ahí que Eh, te eh, hice antes que no entendí, sí, sí, pero es que veo como si hubiera mucha información guardada en palacios, que yo los que, veo como si fueran bibliotecas y ajá, veo que lo han prendido fuego como para ocultar información. a la o las bibliotecas. Ahí Las veo varios bibliotecas. palacios. Esto me hace recordar una historia que dicen que quemaron dicen, la historia es que quemaron la biblioteca de Alejandría para quemar información. ¿Te suena algo de eso? ¿Tiene relación?
Sí, pero hay varias. Y la última que han quemado es, yo veo no me sale la palabra, eh, una catedral, Ah, algo religioso. la de Notre Dame, Era, la de París, la de Notre Dame. sí, no me llega el nombre, pero sí veo la imagen como que tiene cúpulas en punta, sí, La altas. de Notre Dame, sí, la de París. Esa es una de las últimas que supuestamente, entre comillas, se quemó. Sí, porque tenía mucha información y estaban como a punto de encontrarla. Veo Mm. como túneles, como información cerrada con llave, con candados, con rejas de hierro. Y estaba como a un punto de ser abierto todas esas puertas. Alguien iba a llegar hasta ahí. ¿Y ese alguien, quién sería? ¿Alcanzas a ver? Un sacerdote, Sí, pero me llega la palabra despierto. Era como que se ajá, estaba claro, dando cuenta de cosas. Yo veo que él estudiaba mucho, hacía muchas investigaciones. eh, Veo que la carrera o ¿cómo se dice? Sí, la carrera que se estudia para ser sacerdote sí. tiene mucha información como metafísica, como de magia, como... Y él no le cerraban las explicaciones de sus profesores, así de Claro, dónde salía toda esa información. No le cerraba, él siempre hacía preguntas que no le respondían. claro, Entonces empezó a investigar cómo había sido la historia y llegó a- al momento en que encontró que la información estaba ahí mismo, pero como sepultada, claro. como muy bien guardada. Bien Y oculta. estaba, sí, estaba en ese proceso de empezar a buscar físicamente. Y ahí fue cuando se quemó. Se quemó la catedral y qué pasó con el sacerdote. Él lo tomó como un castigo de Dios. Mm, bueno, Así que ahora está como calmo, lo calmaron, tratando de olvidarse de eso. claro. O sea, él por el castigo, eso no se debía hacer y no lo hizo más. Sí, Bueno, sí, porque muchos le aconsejaban eso cuando él preguntaba tanto. claro, bien. Entonces, ¿qué otro tipo de edificios ves? Me llega la palabra Alejandría, Ujú, eh, como un imperio, ujú, ujú. imperio de Alejandría. ¿Qué, Y es como si hubieran túneles. En esos lugares hay túneles donde está guardado libros, papiros, claro. cajas con información. Y en el momento en que, por ejemplo, se han incendiado esos lugares, ¿qué tipo de información había? Me llega que está la verdad. También veo el Vaticano, Mm. pero el Vaticano tiene poco y en una caja. Entonces, el Vaticano lo que más guarda son cosas de valor. Sí, como si fuera algo de oro, ah, oro grabado, algo así, o un libro de oro. Mm. Tú me... Em, Sí, dime. no, me habías preguntado qué tipo de información. Es como la información del origen, Eso. el verdadero origen del planeta.
y hay descripción como de los distintos seres que habitan el planeta, de la información de qué lugar proviene cada cosa que hay en el planeta, Sí, las claro, plantas, los animales, la tierra, claro. y, y también hay libros recolectados de naves que han caído en el planeta. Y hay información sobre naves y seres también. ¿Todavía existe algo de esa información? Sí, sí existe, pero más Sí. que nada en el éter, como si Ah, estuviera en el aire, así. eh, ahora se me olvidó una palabra que hacen, hay unas bibliotecas que guardan información, pero ahora no me acuerdo la palabra de eso y te iba a preguntar que si era algo de eso, pero bueno, ya me acordaré. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿La Gran Tartaria era una civilización global? ¿Vienen de ahí otras civilizaciones? Em, en cuanto a humanos, sí, era como si había un solo líder y todos hacían lo mismo. No había división social ni económica. Yo veo que había un líder y el resto era como esclavos, Sí. sí, pero es igual que ahora más o menos. Ahora solo hay un sector más pequeño de tierra y un líder, que sería el gobernante, y el resto es como si fueran esclavos igual. Vamos a hacer una cosa, Karina. Vas a buscar un habitante de Gran Tartaria y cuando lo tengas me dices que quiera hablar. Sí, veo un hombre ¿Sí? de 45 años y es como campesino, Sí. como un campesino. ¿Me dejas hablar con él? Sí, Vale. Haz el cambio. Uno, dos, tres. Hola, hola, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te llamas? Augusto. Augusto. ¿Ese era un nombre común de donde perteneces? En mi familia sí, ¿Por qué? porque mi padre y mi abuelo se llamaban así. Em, Tú eres de una zona que nosotros en nuestro tiempo le llamamos Gran Tartaria. ¿Es así? Puede ser, nunca mm, consulté dónde vivo o No. no sé la extensión no conozco más allá que mis tierras, Mm. ¿Cómo pero son? se Sí, dime. rumorea que estamos como sin límite, que no sé, no sé explicarte. Que es muy grande, que abarca muchísimo Sí, en el sí, planeta. ujú, ¿Cómo se llama el planeta en donde estás? no sé.
Mm, No sé, la tierra. bien, Yo conozco mi tierra. sí. Tú en tu tierra, cómo llevas tu tierra? ¿Cómo es el día a día? Em, tenemos plantaciones. Exactamente. Sí, tenemos plantaciones y buscamos oro también. Ajá. ¿Qué plantaciones? Vivo cerca de quebradas Sí. y dedicamos unos días a las plantaciones. Es para alimentar el ganado. Ujú. ¿Qué tipo de plantaciones suelen tener? Yo cebada. Cebada. ¿Qué hacían con la cebada? ¿Qué se hace con la cebada? Es un trabajo muy duro. Sí. Pero luego esa cebada la vendían. La intercambiábamos. Exactamente. Se intercambiaba. ¿Y en qué utilizaban esa cebada? ¿Qué se utilizaba después? Se, mm, con piedra se pisa Sí. y se puede ingerir ¿Cómo la y se ingieren? Pues, ¿qué pueden proceso hacer, más le dan? después la vendemos para la alimentación de algunos animales. Mm, ¿Y solo era para animales ese cultivo? No, no, también para nosotros. Se hace como un polvo y se disuelve en agua. Se hace como harina Sí. y se disuelve en agua ¿Y cuál era el y se resultado? puede tomar. Saciar el hambre. ¿Pero se tomaba líquida o la dejaban espesar? Se deja secar primero, Claro. después se pisa y después se mezcla. Augusto, en mi línea de tiempo en que yo estoy ahora, sé de que, bueno, todavía se conoce la cebada y la cebada la utilizan para una, una bebida que la dejan fermentar y esa bebida pues se procesa y se hace esa bebida. ¿En ese tiempo también hacían eso? Eso lo tirábamos Ahora cuando se ahora se utiliza. fermentaba. Mm, qué extraño. Sí, es una bebida que produce cierto mareo a las personas. Por eso es mala para la salud. Claro. No se deja fermentar, se toma al instante. Pero en tu tiempo, ¿sabían que si se fermentaba producía esas mareos? Sí, por eso era malo y había que tirarlo. Claro, y ahora eso se vende como algo muy bueno. No lo puedo creer. Te lo cuento y es verdad. A esa bebida le llaman cerveza. 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 Cuando hace calor, una cerveza fría es agradable. Bueno, ¿qué más Mm, sueles cultivar en las tierras? me quedé pensando cómo toman fría. Acá por así decirlo, Sí, sepultamos para obtener frío o bien en agua de arroyos, de ríos. eh, en, en Tartaria, ¿el clima cómo es? ¿Siempre es el mismo o hay cambios? Mis tierras son cálidas.
cálidas. Claro, en esa época tú conociste la tecnología. No sé qué es eso. Por ejemplo, hay algunos teléfonos para hablar de una distancia a otra, de un país a otro país. ¿Eso lo conociste? No, no sé qué es un país. Ok, vale. Eso existe ahora. Son una zona de tierra dividida que está lejos de otra y a cada zona le llaman país. Bueno, Augusto, em, ¿tienes hijos? No. ¿Estás con tus padres? Sí, toda mi familia vive. Yo le digo monumento, no sé cómo le llaman ustedes, ¿Cómo es el monumento? de piedra. Ah, una casa, un edificio, un lugar donde No. vivir. Sí, lo construimos nosotros y ahí estamos, ahí dormimos, ¿Y cómo es esa construcción? hecha de piedras, Ujú. ¿Y cómo es la forma? como un cuadrado, ¿Sí? como un rectángulo, con Ujú. aberturas. ¿Esas aberturas cómo le suelen llamar? No tienen nombre. No tienen nombre. Vale. Bueno, Augusto, me despido y muchas gracias por las respuestas. Interesante. S- Em, Creo que es un sueño y me gustaría hacerte más preguntas, pero ya estoy despertando igual para comenzar el día. Si quieres, hazme una antes de que despiertes. Me perdí en eso que explicabas de los países, Ah, división. sí. Es que el planeta Tierra es muy grande y hay zonas en donde se habla de una forma, otras zonas donde se habla de otra forma, donde tienen algunas costumbres, otras donde tienen otras costumbres y hay divisiones imaginarias y a esa zona que conforma, que está dividida por esa línea imaginaria, se le llama país. No sé si Mm, me estoy explicando bien. Me lo imagino, Sí, pero nunca escuché hablar de eso. eso Igual existe. solo hablo con las personas que vienen a comprar cebada, que vienen, dicen, de muy lejos, pero nunca se habló de división. Claro, igual no existía, pero ahora en esta línea de tiempo donde yo estoy, sí existe. Los tiempos cambian. ¿Estás muerta? Estoy viva. Aquí a donde estoy ahora, estoy en un cuerpo, estoy viva. Mm, ¿Estás mareada de la cabeza? Creo que no. En este ¿Tomaste momento cebada? me siento bien. ¿Por la cebada? Mm, No, no consumo. Esa bebida que produce la cebada no la consumo porque sé que es mala. ajá. Alguna vez la he Es todo tan consumido? raro. Sí, alguna vez lo he hecho, pero nunca, hace muchísimo tiempo no lo hago. Prefiero agua. No, porque he visto que los que han consumido cebada mezclada con agua y putrefacta hablan Cosas raras. cosas raras.
Te entiendo, sí, 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 sí. Por eso te dije una palabra, que eso produce un mareo en la mente, en el cerebro. Y claro que sí, hablan cosas raras. Sí, Eso sí, lo es, sé. es putrefacción, Sí, afecta al cerebro, tienes toda es la raro. razón. Claro que sí. Es mala. Por eso yo te digo que yo no consumo. Prefiero agua. El agua me parece súper agradable. Sí. Bueno, Augusto, muchísimas gracias. Me despido. Mm, bueno, Chao. es rara esta conversación. Sí. Chao. Karina, desconecta, desconecta, desconecta de él. ¿Cómo estás? Bien, Elena, ¿Cómo lo viste? como asombrado, como incrédulo. Claro, es un señor un chico que vive en el campo y tiene poca comunicación con otras personas. Sí, sí, Entonces, sí, por eso. pensaba que estaba soñando. Sí, 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 sí. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué civilizaciones descienden de la Gran Tartaria? Me llega que todas, Sí, sí, todas. Al dividirse comenzaron a ser, a tener un nombre cada civilización. Se dividieron en mayas, en aztecas. Me llega la palabra judíos, mm, claro. alemanes. Y los mayas, algunos mayas descendieron de ellos y tenían alguna particularidad. Empezaron a agruparse por costumbres, más que nada por costumbres. eh, por, no por idioma, el idioma yo veo que es como común, hay uno solo. Y fueron las razas energéticamente, es como si se juntaran razas Sí, de la misma raza. ajá, Y así se fueron creando las civilizaciones. mm, claro. Esto quiere decir entonces que en la Gran Tartaria existían muchísimas razas. Sí, pero todas mezcladas. Claro, Sí, viviendo como experiencias, pero después energéticamente empezaron a reagruparse al momento de dividirse las tierras. claro. ¿Por qué buscaron dividirse de esa manera? Es que la gran mayoría era como que estaban dormidos. Mm, Entonces les beneficiaba para sacar energía, claro, para extraer energía. pero entonces, Energía que iba sí. a Ajá, esas naves que claro. estaban por fuera del planeta. Mira, observa, así como tú puedes ser lejos o cerca, observa así, por ejemplo, un grupo de habitantes de Gran Tartaria y miras si estaban, por ejemplo, implantados. Sí, sí tenían implantes y veo también como esta llegada al planeta y es ese borrado de memoria. Ah, claro, claro, Era como llegar a ocupar un cuerpo sí, humano, pero se olvidaban. O sea, era como que la primera vez que existían era ahí.
¿Era como una primera experiencia para muchos o Sí, para todos? como para la gran mayoría sí, Claro, claro. ¿Y tenían interferencias? sí. Mm, claro. De Sí, más yo que, veo, perdón, sí, sí, yo sí, dime. veo al grupo este que te contaba que se reunían Exactamente. a hacer proyectos de cómo seguir em, planificando para extraer energía. Estos mismos son como porteros, como si esperaran a las energías que entran al Mm, planeta. claro. Y toc, toc, Y adelante. sí, y como si se encargaran de las implantaciones, de aquel vaya con esa raza para ser implantado, todas así, pero por engaño. No es que Claro, te claro. hayan explicado, vas a ser implantado, no, es como Lo si, de siempre. sí, como las películas, o los dibujitos creo que he visto, em, de bebés que van por distintas filas Ah, sí, sí. y pasan como para un color de raza, para Los van otro. codificando. Sí, así, así se Sí, ve. sí. Eh, Karina, ahora vas a buscar un habitante de Gran Tartaria que sea una persona más cosmopolita, como más de ciudad, con más sabiduría. Cuando lo tengas, me dices. Sí, es un secretario Sí, del líder o de la persona que gobierna. ¿me dejas hablar con él? Sí, Vale, haz el cambio. Uno, dos, tres. Hola, señora, ¿cómo está? bien, ¿qué la trae por acá? La curiosidad No es para curioso. no es para curiosos, pero me apasiona el tema de esa civilización. Nosotros le llamamos Gran Tartaria. ¿Cómo se llama realmente? Mm. Eh, no es información como para darle a una dama. Las damas no se interesan en esa información. Sí, yo estoy en otra época donde las damas somos curiosas, no pasa nada con la información, no Pero se es, infectan. no, No no, es tranquila, para damas la información esta. porque Es es, una información muy física, muy de baja frecuencia para una dama. Las mujeres se cuidan, las eh, mujeres son energía pura, gracias. las Eh, mujeres no se infectan. ¿Por qué tienes ese pensamiento? ¿Quién te lo ha dicho? De que esa no es información para damas. La energía de las mujeres es pura, Las hay que mujeres de gran, cuidarla para bien, atraer hombres que sirvan a las tierras. em, es una información, es un concepto un poco machista, no sé si conocerás esa palabra, no sé, no, No es honrar, es honrar. sí, a quien nos trae al mundo. Em, ¿Qué hacen las mujeres de Gran Tartaria? Dan vida, Dan nutren, vida, exacto. ¿Qué más ujú, hacen? nutren y acompañan ¿Por cuánto tiempo acompañan a su familia, a sus hijos? toda la vida. Toda la vida. No ¿Cuánto se las vive? ensucia.
No se claro. las ensucia con información de las tareas que hacen los hombres. Es que son muy malas las tareas que hacen los hombres o por qué se ensucia a la mujer, si la mujer sabe. Tienen energía densa, las tareas de los hombres son de baja frecuencia. Y entonces, ¿cómo hace una mujer que comparte con un hombre una vida? No No, debe inmiscuirse en las tareas de los hombres, ¿quién les solo estar dijo presentes, acompañarlos. a ustedes, quién les dio esa información, esa programación de la que me estás expresando? Se enseña, se transmite, pero yo la siento. La Las siente. mujeres son como diosas vivientes. Su energía es muy potente. Eso sí. Nosotros somos como, los hombres somos como cristales. Ustedes son poderosas. Por eso no podría darte información. No podría hacerte daño yo. Bueno, entonces una información menos relevante. ¿Cómo es una casa vuestra? Mm, hay distintas, depende mm, la consistencia de la tierra. Claro, Hay gente que vive en cuevas sí, de montaña, hay otros que viven, hacen sus propias construcciones de rocas, otros de barro. Hay otros que vivimos como en palacios. Son construcciones que se hace entre todos los hombres ¿por qué la y están diferencia? pintadas con tierra de diferentes colores ¿Y un palacio de esos, y cómo era de grande? muy grande, Muy como grande, para una ciudad, como grande. para 30.000, 50.000 habitantes. ¿Una sola casa? ¿Un solo Sí, palacio? ujú. Pero eso construían hacia arriba o hacia los lados Y hacia abajo. y hacia abajo. Intraterreno, Ujú. ¿con qué propósito construían intraterreno también? Mm, es mucha información. Es Se guardan cosas, se oculta de la luz. el hecho de construir hacia abajo era para ocultar cosas, Sí, cosas como cuáles. no te voy a dañar. Bueno, y cuando construían hacia arriba, tan alto, ¿cuál era el propósito? Más bien ostentoso. Era más ostentoso. Eh, ¿Había electricidad o alguna forma de iluminación? No sé, No, la luz del sol solamente, por ejemplo, y de la luna. y para cocinar, por ejemplo, los alimentos, Fuego. fuego. Fuego que hacían los hombres para que cocinen las mujeres. Bien, Las mujeres no debían prender fuego ¿por qué? porque el fuego tiene vida propia.
Es Y una energía con conciencia. sí, ¿y qué tipo de conciencia tiene el fuego? Es transmutadora. Transmutadora. Y por eso la mujer no debía hacer el fuego. ¿Mm? ¿Qué podía transmutar en la mujer en caso de que la mujer hiciera fuego? También ensucia a la mujer. También. Bueno, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Tengo distintos nombres, no sé cuál decirte. Uno en mi familia, uno, otro en el lugar que yo trabajo y otro como para presentarme ante el pueblo. Bueno, en este caso, te presentas ante mí. Mm, ¿Cuál usas en este caso? Como si fuera familia. Mm, Bueno, entonces me despido. Gracias. Me llamo Cipriano. Cipriano, muchas gracias. Has sido muy amable respondiéndome. Me despido. Un placer. Vale, un placer también. Quédese, quédese junto a su familia. No se ensucie. Ok, gracias. Desconecta, Karina, desconecta. ¿Cómo estás? Bien, estoy mirando como si él se fuera a ingresar a ese palacio ¿Sí? y energéticamente salen como víboras, víboras verdes. No lo dejaron contestar. Y esas No, víboras, pero él sí, lo hacía como conscientemente, como mucho respeto ante la mujer. eso te iba a No podía preguntar. creer que una mujer estuviera ahí haciendo eso. Pero ¿eso lo hacía por convencimiento o por programación? Por las dos cosas. Que me hace que es más por programación. Sí, es que es como convencimiento así por estar tan programado. ¿Y por qué salieron esas víboras? No, es como si abrieran camino al palacio, Mm, como si estuvieran energéticamente. Eso es como las interferencias de él. Sí, Mm. y de todo lo que está ahí, que es como si fuera la Casa Blanca, así un Ah, lugar donde está el líder y claro, todos sus con secretarios, sus eso, esclavos. claro, con eso lo dijiste todo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué organización social tenían? Ya vamos a terminar. Yo veo la del líder, Sí, como te dije, secretarios como si fueran la mano derecha, todos masculinos. sí, Después esclavos a este líder, ¿no? De este líder, todos masculinos también. sí, Y muy separada lo femenino. Las sí, se mujeres, notó. Mm, sí, las mujeres eran sagradas, mm, así la denominaban ellos sagradas, como diosas, como él te sí, explicó. Em, Solo se dedicaban a procrear, sí, a alimentar y acompañar, dijo él, pero es como
acompañar Ujú. como escuchar al hombre, como darle consejos, pero nada más. Pero sí podían Y sin opinar. preguntar, no, sin preguntar, Ah, solo claro, escuchar. claro. Pero eso era en el buen sentido de la vida, eso de tener las mujeres solo para eso, porque eso me suena a actualidad también en algunos países. Cuando él hablaba, yo sentía como que él, a ver cómo te explico, él sentía lo que pasa hoy, que la mujer pelea por lograr un puesto igual al del hombre, Sí, el mismo reconocimiento. Él sentía algo de eso y no lo entendía, claro, em, como si no estuviera bien para él claro, esto, de que la mujer, porque son totalmente distintos, porque son dos energías distintas. sí. Eso lo tenían claro Ujú. en esa sociedad. Sí, era como que en eh, la sociedad la conformaban solamente los hombres, en estratos. La mujer era algo aparte, algo sagrado y puro. Ujú. Que digo yo que tener la mujer así solo para procrear, para cocinar, para escuchar, entre comillas, me suena a actualidad en algunas culturas al día de hoy. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Ellos usaban tecnología? Sí, pero relacionada al sol, ¿Cómo era? más que nada. Yo veo como mediciones en la tierra, eh, sí, más que nada es, veo como si hicieran líneas, como si marcaran líneas ¿Con qué propósito? para ver cuánta luz iba a tener el día. Mm, No veo horarios, eso te iba a preguntar. no veo, sí, no veo, sino líneas para saber cuándo se iba a poner el sol, cuándo iba a salir. Mm, mm. Eh, Eso, no veo que utilizaban el. Sí, dime, cuando no había luz era para dormir, para descansar. claro. Eso era, ya sabían que no había más que hacer sino ir a descansar y retomar. Sí, sí, sí. Bien, vale. Bueno, última pregunta. ¿Hay símbolos o señas que representan Tartaria? ¿Qué percibes o qué conexión hay con ella? Hoy en día Sí. yo veo un escudo rojo Ujú. como de terciopelo y unas letras doradas que están en chino. Mm, eh, agudiza tu potente visión y mira esas letras. A ver, describe qué pueden decir. Me llega Reino Unido Uh, y uh, me uh. vuelve al lugar ese que te decía que se juntan y es como si fuera Rusia, Ah, pero esto de Reino Unido todavía, pero no se refiere a algo físico de hoy, eso. sino como a la reunión de las razas, que te decía Ah, que se juntaban de distintas razas, pero que tenían como piel humana, ujú, como esa reunión. exactamente. Esa palabra quedó para ese Reino Unido que conocemos hoy en día. No, Ok, bueno.
¿Por qué rojo? El círculo rojo, ¿por qué el color? Yo lo toco ¿Sí? y es como si se transformara en sangre, ¿Por qué? porque la sangre es humana Mm, y es como su fin, su objetivo. Es como planificación para humanos, es como planificar qué hacer con los humanos. claro. Ahora vamos a cerrar con broche de oro. ¿Por qué la sangre en los humanos y por qué roja? Me llegan muchas palabras sueltas. Me llega río, sistema, ¿Qué más? algo del centro de la Tierra, del color del centro de la Tierra, Ujú. ¿Qué tendrá ese centro de la Tierra de ese color? como una energía así roja, que le llaman como de fuego, pero no es fuego, es energía. Es muy interesante. ¿Por qué roja? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué lo que es? Me llega la palabra sacrificio Pero bueno, lo vamos a dejar así, aquí. y me llega también implante. Ahí era donde quería llegar, pero no me quería extender. Eso lo vamos a dejar para una próxima. Bueno, Karenita, entonces vas a desconectar de todo y de todos. Y como me dices, ¿cómo estás? bien, Elena. Vale. Entonces vas a relajar tu cuerpo, vas que tu campo esté limpio, que estés perfectamente, respiras felicidad, tranquilidad, bienestar, respiras y subes tus frecuencias hasta donde veas que resistes tu subida de frecuencias. Y cuando te sientas plena, abres tus ojos. Bienvenida. Gracias, Elena. ¿Cómo estás? Bien, bien. Perfecto.